Gracias doy al Señor, hermanos, hermanas. Gracias le damos al Señor por todo lo que el Señor permite en nuestras vidas, ¿no? El Señor es bueno, el Señor es misericordioso, el Señor es un Padre amoroso, comprensivo con nosotros. Y bueno, gracias al Señor por la reunión que han hecho los hermanos por medio de WhatsApp. Hacemos reuniones como iglesia por medio de WhatsApp y le doy gracias al Señor por eso. Hacemos 2 veces por semana y después todos los días tenemos la palabra de Dios de 7 a 8 de la noche. Es una palabra que viene con una dirección, que viene delineada, ¿no? Para llevarnos a un lugar donde nosotros queremos llegar, que es en lo práctico es a una vida de servicio, una vida donde podamos servir al Señor, pero estando bien preparados para ello. Saludo a todos los hermanos, a las hermanas. Bueno, muchos hermanos me van a ver por Facebook, casi que quiero notificarles el fallecimiento del hermano Argota por COVID. El Señor bendiga a su familia, el Señor le fortalezca. Y ellos saben que cualquier cosa pueden contar con nosotros, con la ayuda del Señor. Hermanos amados, estamos una vez más para escuchar la palabra del Señor, para poder fortalecernos en la palabra del Señor. Y estamos mirando allí en el libro de Josué, en el capítulo 24, donde Josué le da el último saludo a los hermanos, al pueblo de Israel. Vamos a seguir con esta meditación, amor. ¿Me traes la...? Sí, Señor bendiga. Vamos a hacer una oración, hermanos amados. No, el más chico. Es el más chico. Sí. El Señor bendiga al hermano Florian. El Señor bendiga al pastor Cabral, al pastor Florian. El Señor bendiga grandemente a todos los hermanos que conocen este mensaje de gracia acá en Isidro Casanova. Llegará el momento en que seguramente va a llegar el momento en que podamos reunirnos todos juntos para poder conversar, charlar, para poder ordenar nuestra amada iglesia de gracia, porque la iglesia de gracia no tienen que ser muchas en las localidades, tienen que ser una en cada localidad, una sola iglesia. Y bueno, y eso hay que lograrlo con la ayuda del Señor, y el Señor conoce el sentir de nuestros corazones. ¿Para qué queremos nosotros tener una sola iglesia en la localidad? Eso ahí es la cuestión, ¿no? ¿Cuál es la intención que nosotros tenemos para eso? Bueno, que el Señor nos ayude, que el Señor nos fortalezca, que nuestra intención sea buena, que sea agradable. Alabado sea el nombre de Jesús. Vamos a hacer una oración al Señor y bueno, Señor bendiga nuestras vidas y hasta que Él venga a buscarnos también a nosotros, ¿no? Y podernos llevarnos con el Señor y estar siempre con el Señor. Señor amado, estamos delante de tu presencia juntamente con mis hermanos que se van a añadir a esta programación, Señor, para oír tu palabra, Señor. Bendice grandemente, Padre Santo, a cada uno de las hermanas, hermanos, niños y jóvenes, Señor, que estarán aprendiendo atención a la dirección que tú nos vas dando, porque esta pandemia seguramente que se está por terminar y nosotros nos vamos a volver a encontrar como iglesia, nos vamos a congregar con el propósito, Señor, de servirte. Oh Señor, ayúdanos, prepara nuestros corazones, prepara nuestro sentir, Señor, de querer servirte a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces nosotros miramos ahí en el libro de Josué y en el versículo 24, en el capítulo 24, verso 24 dice: y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Gloria al nombre del Señor. Fíjese, ellos dijeron así.
Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios. Y tomando gran piedra la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo: he aquí que esta piedra nos servirá de testigo porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Y será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Y envió Josué al pueblo a cada uno a su posesión. Gloria al nombre del Señor. Entonces, la vida de servicio que nosotros tenemos que llevar, hermanos, tiene una base. No, la base siempre es la redención. Siempre es la redención. Si nosotros no entendemos lo que es la redención, lo que Cristo obró por nosotros en la cruz del Calvario, si nosotros no entendemos el gran amor con cual Él nos amó a nosotros, si no entendemos que fuimos comprados por precio, ¿no? Y que ahora nosotros le pertenecemos al Señor, que nuestro yo fue crucificado y que ahora no vivimos nosotros sino que Cristo vive en nosotros. Si nosotros no entendemos el valor que tiene la vida de Dios que está en nosotros, si no entendemos, ¿no?, que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo con poder para poder servirle al Señor, y una vez recibido ese Espíritu Santo, si nosotros no entendemos que se nos dio el Espíritu Santo para servir al Señor. Ahora, ¿cómo le servimos al Señor? Le servimos al Señor obedeciéndole. Porque no podemos decir que le servimos al Señor en una vida de desobediencia. Ahora, la obediencia siempre tiene que ser a la fe, tiene que ser a la palabra de Dios. Nosotros sabemos por la revelación que hemos recibido del Espíritu Santo que la palabra que nosotros tenemos que obedecer en este tiempo es la palabra de la gracia, el Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo resucitado, que le dio al apóstol Pablo. Ahí encontramos el Evangelio verdadero, el Evangelio para este tiempo, el Evangelio por el cual Dios nos va a juzgar a nosotros, según Romanos capítulo 2, 16, que todo hombre será juzgado conforme a mi Evangelio. Entonces, darle el valor a la redención, tener un corazón agradecido, ¿no? Estar contento, más que contento de haber sido librado de la condenación, haber sido librado de la muerte. Mire de dónde nos sacó el Señor a nosotros. Estábamos en la mano del pecado, estábamos en la mano de Satanás. No éramos libres, éramos esclavos del pecado, y ahora Cristo nos hizo libre de Satanás, de la esclavitud del pecado, de tantas cosas nos hizo libre el Señor, y nuestro corazón no está agradecido. Nosotros estamos tan agradecidos por lo que hizo nuestro amado Señor por nosotros, nuestro Padre Celestial por nosotros, que le podemos pagar, no con oro, no con plata, le podemos pagar no haciendo grandes obras materiales, sino el pago que nosotros le ofrendamos al Señor por habernos salvado, habernos redimido, por habernos regenerado, es amándole tanto que queremos servirle a Él, queremos conocerle cada día más a Él. Entonces la vida de servicio es una vida de gratitud. Nosotros le debemos la vida a quien nosotros servimos. Es nuestra obligación moral. La obligación moral de nosotros nos obliga a servirle al Señor porque Él se dio a sí mismo por todos nosotros. Entonces acá vemos la base es la redención. La base del servicio es la redención. No puede ponerse otra base. Jesucristo murió en mi lugar. Jesucristo llevó mis pecados. Jesucristo me lavó de mi maldad. Todo eso es la base para una vida de servicio. Y cuando nosotros podemos decir que estamos sirviendo a Dios, cuando le obedecemos. Y ahí empezamos. ¿Qué es la obediencia? La obediencia es aceptar por medio de la fe que Pablo fue escogido por Dios para ser nuestro apóstol, nuestro predicador y nuestro maestro. Esa es la obediencia. La obediencia es creer.
¿no? Creemos lo que Dios dice acerca del apóstol Pablo, creemos lo que Dios dice acerca de nosotros mismos, creemos. Eso es obedecer, también significa creer. Bueno, y ahora fíjese, hermano, que la gratitud que nosotros tenemos para con el Señor nos lleva a servirle. Porque el Señor necesita que le servamos. ¿De qué manera le servimos? Obedeciendo a la palabra, obedeciendo al pastor que Él levantó para que nos guíe, para que nos conduzca, para que nos enseñe, para que nos adoctrine, para que nos afirme. Bueno, Él levantó al pastor, Él lo levantó. Y la voz del pastor es la voz de Dios para nosotros. No, siempre observando su conducta y su fe, dice. Siempre observando su conducta y su fe. La fe y la conducta del pastor. Que Dios me ayude primeramente a mí, hermanos amados. Alabado sea el Señor. Por eso, hermano, tenemos que, como dice acá Josué en el versículo 23 del capítulo 24 de Josué, dice: quitad pues ahora los dioses ajenos, o lo que impide, digámoslo así. Usted no tiene dioses ajenos, yo tampoco, pero hay cosas que impide para que yo le sirva, o para que usted le sirva. Quitad de vuestro corazón de todo aquello que impide, ¿no? Inclinad vuestros corazones a Jehová vuestro Rey, vuestro Dios, Jehová Dios de Israel. Entonces nosotros, ¿cómo empezamos la vida de servicio? No, quitando de nuestro corazón todo lo que impide. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo quitamos de nuestro corazón todo lo que impide? Por medio de la redención. ¿Qué es la redención? La redención es el sacrificio de Jesucristo hecho por nosotros. Ahora, la redención, ¿qué hizo? Él llevó todo lo que impide. Cristo llevó todo lo que impide para que nosotros, la nueva creación, le sirvamos. Porque la nueva creación podía haber sido impedida por la carne, por el cuerpo de pecado, por el pecado, por la maldad, por las concupiscencias. La nueva creación podía haber sido impedida, como muchas veces impedida en aquellos que no conocen la manera, ¿no?, en cómo debemos de servir al Señor. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es quitar de nosotros todo aquello que impide, y luego tenemos que inclinar nuestro corazón al nombre de nuestro Señor. Tenemos que inclinar nuestro corazón a eso. Alabado sea el Señor. ¿Entiende, hermano amado? Alabado sea el Señor. Esto es muy importante que nosotros entendamos eso. Si nosotros no miramos nuestro corazón, si nosotros no tenemos un corazón agradecido, ¿no? Si nosotros no tenemos gratitud en nuestro corazón, entonces ni se nos ocurra servir al Señor. Si nosotros no tenemos clara lo que la redención es, no vamos a servir al Señor en espíritu y en verdad, sino que lo vamos a servir en la carne. Pero la carne nunca trae beneficio para Dios, sino para nosotros mismos. Por eso, hermanos amados, tenemos que mirar bien todo esto para no cometer ningún error, ¿no? Quitad pues ahora los dioses ajenos, ellos tenían los dioses ajenos que están entre vosotros. Ellos tenían dioses ajenos. Ellos estaban ahí dependiendo de Jehová, Dios de los ejércitos, y en medio de que Dios estaba en medio de ellos, y en medio que estaba Josué y estaban los ancianos, ellos llevaban en sus corazones, llevaban dioses ajenos. ¿Vio? ¿Cómo puede ser? Lo que no tenían los dioses ajenos era Josué y los ancianos, pero parecería que el pueblo tenía dioses ajenos. Ellos venían de allá de Egipto, ¿no? Adorando a dioses de los egipcios, y seguramente que en sus corazones los padres de ellos le hablaron de esos dioses y servir a esos dioses, y bueno, y fueron criados en esa costumbre, en esa forma, pero ellos tenían que desechar todo eso para poder servir a Dios, para que el nombre de Dios fuera glorificado. Ahora, como hablábamos ayer, ¿cuál es
¿Cuál es el mensaje que nosotros tenemos que dar al mundo, a las personas que nos rodean, a través de una vida de servicio? ¿Cuál es el mensaje que nosotros tenemos que dar a través de una vida de servicio? Que Dios es uno. Ese es el mensaje primordial, ¿no? Ese es el mensaje principal que nosotros tenemos que dar, es que Dios es uno, es uno. Entonces, tenemos una sola cabeza, pertenecemos a un solo cuerpo, ¿no? Tenemos un mismo espíritu, un solo espíritu, ¿no? Tenemos una misma palabra, ¿no? Tenemos todos un mismo corazón, un mismo sentir. Entonces, cuando nosotros tenemos todo un mismo corazón para servir a Dios, entonces todos pensamos lo mismo, sentimos lo mismo y vivimos lo mismo. ¿Entiende? Eso es servir a Dios. Empezamos limpiando nuestro corazón, declarando que el corazón de piedra Dios lo quitó de nosotros y puso un corazón de carne. Dios quitó el corazón de piedra y puso un corazón de carne. Y ese corazón de carne, ese sentir que nosotros tenemos, viene de nuestra alma, ya no viene de nuestro cuerpo físico, sino que viene de nuestra alma. Hoy hablaba con una hermana sobre el sentir de la carne y el sentir del espíritu, que nosotros tenemos que diferenciar. Ya hemos hablado sobre esto en otras predicaciones. Ya hemos hablado sobre el sentir de la carne. El sentir de la carne exalta al hombre. El hombre es puesto en alto. Pero el sentir del espíritu pone a Dios en alto, pone a Jesús en alto. Entonces, acuérdese que la carne y el espíritu manifiestan casi lo mismo en cuanto a la moral, al carácter, ¿no? Así como el espíritu manifiesta amor, la carne también. El espíritu manifiesta gozo, la carne también. El espíritu manifiesta paciencia, la carne también. Lo que no puede manifestar la carne es la fe, porque la fe lo manifiesta la palabra de Dios, ¿no? Y la realidad de la fe la manifiesta el hombre espiritual. La carne es enemiga de la fe, no puede manifestar la fe, pero manifiesta el creer. Y ella cree que el creer es lo mismo que la fe. Una cosa es creer y otra cosa es tener fe. Ahora fíjese que el diablo cree, pero no tiene fe. No tiene fe Satanás. Pero la nueva creación tiene fe, porque se alimenta de la palabra y la palabra le produce fe para dar por cierto lo que Dios dice. Porque fe significa eso, da por cierto lo que Dios dice en su palabra. Entonces nosotros, con todo este conocimiento que nosotros hemos alcanzado durante estos años, ya tenemos en este mensaje de la gracia casi 27, 28 años que conocemos la gracia, ¿no? Y bueno, y antes porque estábamos conociendo el camino del Señor anteriormente. Alabado sea el Señor. Y entonces este conocimiento de la gracia, ¿dónde nos lleva a nosotros? ¿No? La intención de Dios al darnos este conocimiento es para que podamos alcanzar todas sus promesas, tanto en esta vida como en la vida venidera. Esa es una de las intenciones de la palabra de su gracia. Entonces, empecemos de nuevo. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para servir a Dios? Entonces dice Josué en el capítulo, quitar de nuestro corazón, dice, inclinar nuestro corazón a Dios. ¿Se dan cuenta? Tenemos que inclinar nuestro corazón a Dios. Nosotros no podemos servir a Dios porque Él es Dios santo. Dios es un Dios separado. Entonces nosotros también tenemos que ser una persona separada del mundo, del pecado, de la carne y del diablo. Tenemos que separarnos. Dios no nos va a separar. Esa es una determinación que nosotros tomamos. No, y lógicamente que nosotros, reconociendo nuestra incapacidad para separarnos completamente de todo eso, no podemos separar de la carne, del mundo y del diablo, sino es con la ayuda de Dios. Y Dios nos da su Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos separa, ¿no?
cuando nos rendimos, rendirse cuando obedecemos su guía, su dirección, entonces Él nos va separando y nos va llevando y nos va distanciando del mundo, de la carne, del diablo y del pecado. ¿No? Y ahora estamos tan distanciados de ellos que casi ni lo vemos. ¿No? Pero hay algunos que todavía no han alcanzado esa distancia, entonces al estar tan poca la distancia son seducidos, son tentados, no por la carne, por el diablo, y pues son tentados por el mundo, son tentados por las concupiscencias de la carne porque no se distanciaron lo suficiente. Pero sin una vida de distanciamiento, hermanos, no podemos servir a Dios, no podemos servirle, tenemos que separarnos, tenemos que distanciarnos. ¿Se da cuenta, hermano? ¿No? Y ahí empezamos la vida de servicio. La vida de servicio, como le decía yo a una hermana, la vida de servicio es una vida de construcción. Tenemos que construir esa vida de servicio. La vida de servicio no es a través de las emociones. No podemos servir a través de las emociones a Dios. Tenemos que construir esa vida de servicio. Construimos esa vida de servicio siempre basado en la redención, en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces ahí, bueno, ahora yo sé que soy un nuevo hombre, ahora yo sé que tengo una vida resucitada, que esa vida resucitada tiene el espíritu vivificante, que tiene el espíritu que da vida, ¿no? Esa vida, ese poder que tiene esa vida venció al poder del pecado y de la muerte que estaban en mis miembros. Ahora el pecado, la muerte no gobiernan más mis miembros, ahora lo que lo gobierna es el espíritu de vida en Cristo Jesús. Y entonces en ese pensamiento y en esa fe y en esa apropiación que yo voy teniendo, entonces le voy sirviendo al Señor, le voy sirviendo al Señor. Y esto es maravilloso, hermanos, que le podamos servir al Señor así. Tenemos que servirle al Señor desde adentro hacia afuera. Es una vida que se construye desde adentro hacia afuera. Es como cuando usted ve una casa construirse, usted va a ver que se van cavando las bases y las bases están adentro de la tierra. Después eso se tapa, no se ve esa construcción, pero existe. Hay unas bases ahí con hierro del 16, con hierro del 8, no, con una parrilla del 10 que está para sostener todo el peso del edificio, o del 16 o del 20, no importa cuál sea el hierro. Entonces hay una edificación interior que está debajo de la tierra, que no se ve, pero que se ha hecho, se ha construido, se ha cavado profundamente. Y eso tiene que ver mucho lo que dice Hebreos 4:12, donde dice que la palabra de Dios es penetrante como espada de dos filos que parta hasta partir el alma, los tuétanos, los pensamientos y tantas cosas, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Por eso, hermanos amados, qué hermoso es poder nosotros decidir servir al Señor. ¿No? Nosotros estamos llamados para servir al Señor. Si nosotros queremos recibir recompensa el día que estemos delante de su presencia, tenemos que servirle. Ahora no podemos servirle con los pensamientos humanos, sino que tenemos que servirle con la vida del nuevo hombre, con la vida resucitada que Cristo tiene y que nos fue dada a nosotros, una vida poderosa, una vida que se delineó una línea para esa vida y no se va a salir de esa línea que se le trazó. Una línea recta, una línea de obediencia, una vida de rendición, una línea de rendición y de propósito en el engrandecimiento del nombre de Dios. Esa es la vida de rectitud que se nos fue dado. Entonces fíjese que qué maravilloso, hermanos amados, que el pueblo de Israel, ellos dijeron, nosotros serviremos al Señor. Tal vez usted alguna vez usted dijo, yo voy a servir a Dios. Con ese entusiasmo, con ese fervor, ¿se acuerda los primeros años? Yo voy a servir a Dios hasta que Él venga a buscarme, yo voy a seguir. ¿Y ahora qué está haciendo? ¿Ahora qué está haciendo usted? En vez de servirle al Señor, está viviendo conforme a la carne. En vez de servir al Señor, usted se deleita en las cosas temporales de la vida. En vez de servir al Señor, ¿usted qué está haciendo? ¿Qué estoy haciendo yo con lo que se me fue dado? Tengo que administrarlo, tengo que multiplicarlo. Y todo es para la gloria del Señor.
porque se me va a pedir cuenta, no por lo que yo he recibido, se me va a pedir cuenta de eso. Por eso, hermanos amados, el servir al Señor es un privilegio. Es un privilegio, no es una carga pesada. No es una carga pesada, es un privilegio que el Señor nos ha dado. Y mientras que tengamos respiración en nuestros pulmones y mientras podamos sentir la fuerza de la vida resucitada en nosotros, tenemos que hacer todo lo posible por servir al Señor. Servir al Señor es servir al prójimo. Servir al Señor es obedecer al pastor. Obedecer la palabra de Dios. Eso es servir al Señor. Servir al Señor es amar a su esposa, ¿no? Es respetar, honrar a su esposa, es tratarla como un vaso frágil, a su esposa, a sus hijos. Servir al Señor es amar a su esposo, honrarlo, a su esposo, tener admiración por él. Es ponerlo en el lugar donde Dios le ha puesto al hombre, que es la cabeza de la mujer. Pero el hombre a la vez tiene que, con sabiduría, y por eso adquiere sabiduría, y nosotros tenemos la sabiduría de Dios, la cual es Cristo. Y entonces dice Efesios en el capítulo 5, 23, para nosotros los hombres, que nosotros no podemos hacerlo de la manera que a nosotros nos parece, sino que dice así la palabra del Señor en el versículo 5, capítulo 5, versículo 23. Vamos a leer el 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus propios maridos, en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres. Qué terrible que hay hermanos que no aman a sus esposas. Es terrible eso. ¿Cómo podrán servir al Señor? No, sin amar a su esposa. No, ¿cómo nos vamos a amar a nuestra esposa? Yo no entiendo eso. Amarla. Amarla con todo el corazón. Amarla por lo que ellas son. ¿Qué son? Son nuestra esposa. Son nuestra esposa. Es nuestra esposa, nuestra amada. No es la mujer que el Señor me preparó para mí y para usted. Entonces, marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Vio que Cristo dio su vida por la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, ¿no? Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentándola a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta, la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y la iglesia. Gloria al nombre del Señor. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido, ¿no? Y bueno, y ahí está. En eso también servimos al Señor, ¿no? Servimos al Señor llevándolo a esta palabra a nuestros hogares, detrás de la puerta, ¿no? Detrás de la puerta de nuestros hogares, ahí tiene que reinar Cristo. Detrás de nuestra puerta, de nuestros hogares, ahí se tiene que manifestar la vida del hombre espiritual. Detrás de la puerta de nuestros hogares, ahí tiene que estar la comunión entre la esposa y el esposo, una comunión santa, una comunión que no dañe, sino que edifique, siempre edificando. Por eso, esto también es servir al Señor. Servimos al Señor cuando lo hacemos. Primeramente tenemos que comenzar en nuestro corazón, ¿no? Permitiendo que el Señor cambie nuestro corazón de piedra por uno de carne. Servimos al Señor cuando nosotros permitimos la santificación de nuestra alma, ¿no? ¿De qué manera permitimos la santificación de nuestra alma?
obedeciendo, oyendo la palabra y obedeciendo la palabra del Señor. Porque por medio de la obediencia a la palabra santificamos nuestra alma. ¿No? Nosotros entendemos nuestra alma como el asiento de nuestras emociones, de nuestras intenciones y nuestros deseos. Que ahora no son nuestros deseos, nuestras intenciones y nuestros pensamientos, sino que ahora es Cristo en nosotros. Alabado sea el Señor. Entonces nuestra alma primeramente tiene que ser santificada, tiene que ser regenerada, tiene que ser renacida, nuestra alma, ¿no? Y cuando nuestra alma ha sido ganada por la vida de Dios, por la vida de resurrección, entonces nosotros podemos decir, servimos al Señor. Pero mientras que haya celos amargos en nuestro corazón, mientras que haya contienda entre las dos vidas, el hombre viejo y el hombre nuevo, mientras que haya en nuestro corazón adulterio en cuanto a los pensamientos, a los sentimientos y a la dirección, mientras que en nuestro corazón haya dos vidas, ¿no? Dos intenciones diferentes, entonces no podemos servir al Señor. Porque ¿sabe qué? Porque cuando el corazón no ha sido santificado tiene un aliado muy grande que es la carne. El corazón y la carne apagan el espíritu. Lo dejan encerrado ahí al espíritu y el espíritu no se puede manifestar. Pero cuando nosotros permitimos a la palabra santificar nuestra alma, santificar nuestro corazón, nuestra mente, nuestros sentimientos, entonces ya la carne no tiene un aliado, no tiene al alma para que lo asista. La carne se queda sola y la carne sola es débil, ¿no? Entonces ahí toma dominio el Espíritu Santo, porque todo viene de allá. Ahora tenemos dos aliados que son el Espíritu y el alma santificada, contra la carne sola. ¿Vio? Y aunque la carne es asistida por Satanás desde afuera, nosotros desde adentro tenemos el poder superlativo del Espíritu vivificante. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Y esto es maravilloso poder entender. Esto parece cosas difíciles de entender, pero son sencillas de entender. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer para servir al Señor, primeramente tenemos que dejar que el Señor obre en nosotros su vida, que su vida se manifieste en nosotros. Tenemos que creer lo que dice su palabra. Servimos al Señor obedeciéndolo. Obedecer significa creer también. La palabra creer ahí es una palabra del griego que es pistis, ¿no? Que significa dejarse guiar por otro. Obedecer es dejarse guiar por otro. Usted se tiene que dejar guiar por otro. Usted se tiene que dejar llevar por otro. ¿Quién es ese otro? Ese otro es Dios, es el Espíritu de Dios, es la palabra. ¿No? Eso es obedecer. Obedecer es rendirse, Señor. Yo me rindo a ti. Señor, deseo con todo mi corazón rendirme a ti. La carne no quiere rendirse, Señor, pero yo deseo rendirme a ti, Señor. Quiero servirte a ti, Señor. Con todo mi corazón, con toda la fuerza de mi alma, quiero servirte a ti solamente. Primero tiene que haber una regeneración interior, de adentro de nosotros, ¿no? Decímela ahora, hijo. De adentro de nosotros. Fíjate en tu celular. De adentro de nosotros tiene que haber una regeneración interior. Gracias, hijo. ¿Entiende, hermano amado? No podemos servir al Señor en la nueva vida si primeramente no terminamos con la carne. La carne no podemos usar nada de lo que está en la carne ni en la vieja creación para servir a Dios. No podemos hacerlo. Porque eso no le va a traer gloria a Dios, nos va a traer gloria a nosotros, pero eso es construir con madera, heno y hojarasca. Pero cuando venga el día de la prueba, eso se va a consumir todo. Aunque seremos salvos así como por fuego, pero todo se va a consumir, nada va a quedar, porque eso lo hicimos con madera, madera, heno y hojarasca, que eso habla de la naturaleza humana a la cual nosotros tenemos todavía. Entonces, ahora le voy a servir al Señor. ¿Con qué le sirvo? Con lo que el Señor me ha dado. ¿Qué me ha dado el Señor? El Señor me ha dado su palabra, me ha dado su vida, me ha regenerado, me ha justificado, me ha santificado.
¿no? El Señor a mí. Me dio un nacimiento santo. Me ha puesto temor, ¿no? Porque Pablo decía, y ando entre medio de vosotros con temor y temblor, ¿no? Y ahora no busco nunca jactarme a mí mismo, sino hacer que el nombre del Señor sea elevado. La vida de servicio al Señor es una vida muy hermosa. A mí me extraña que en este tiempo nadie quiera ser pastor. Usted sabe que en la iglesia donde yo nací, que más o menos harán 40 y pico de años, 44, 45 años, si no llevo mal la cuenta, todos querían ser pastor. Todos querían ser misioneros, todos querían ser diáconos, todos querían ser evangelistas, la mayoría. Cada uno quería hacer algo. Teníamos la vocación, queríamos ser siervos de Dios. ¿Vio? Era nuestro anhelo. Era nuestro deseo. Y muchos nos decían, pero eso es una jactancia. Eso es una pretensión, eso es algo de la carne. No, decían los hermanos en aquella época. Entonces nosotros queríamos ser, pero no le decíamos a nadie. Todo eso estaba en nuestro corazón. Pero ahora nosotros vemos por la palabra que dice que aquel que ostenta obispado buena obra desea. Y después hay requisitos ahí, ¿no? Hay requisitos, pero es necesario que el obispo sea marido de una sola mujer y bueno, y tantos otros requisitos. Pero yo no veo que hoy día nadie quiera ser pastor, quiera ser evangelista, quiera ser misionero, quiera ser maestro, quiera ser apóstol. No, bueno, apóstol veo, pero no en la gracia. En la gracia es como que los hermanos se contentan con ser salvo, con ser justificado, con ser redimidos y tantos otros beneficios que han recibido por medio del Calvario. Y ahí se quedan. Pero y la vocación, nosotros tenemos que anhelar al servir al Señor. El Señor necesita obreros. El Señor necesita una nueva creación que le sirva. Porque por eso nosotros fuimos hechos una nueva creación, para servirle al Señor. La nueva creación no tiene sexo. La nueva creación no es asexual. No es hombre ni es mujer. La nueva creación es la nueva creación. Y Dios usa la nueva creación. Usted, si quiere servirle, tiene que valerse de la nueva vida que le ha sido dada, ¿no? Y entonces usted en la nueva creación, ¿qué es? ¿Hombre o mujer? No es ni hombre ni mujer, usted es una nueva creación, ¿no? Alabado sea el Señor. Entonces, fíjese, ¿por qué Dios usa la nueva creación? No, porque ya éramos hombres en Adán. Y en Adán como hombre, Adán falló. Y éramos mujeres en Eva, o la mujer, no nosotros. Pero la mujer también falló. Entonces Dios trajo una nueva creación para que le sirva al Señor. Nosotros necesitamos despertar a esa vida de servicio. El próximo paso que nosotros tenemos que dar cuando salgamos de esta pandemia, hermano, tenemos que servir al Señor. Si no le servimos al Señor, no vamos a tener herencia. Si no, una herencia superlativa hablo, ¿no? Porque la herencia sabemos que ya la tenemos, porque ya hemos heredado parte de nuestra herencia, la cual es la salvación, la justificación, la regeneración, la nueva vida en Cristo. Hemos recibido parte de nuestra herencia, pero recibir una recompensa en la cual nosotros podamos identificarnos con Cristo tanto en su gloria como en su cuerpo de gloria. Si nosotros queremos servir al Señor humanamente, vamos a terminar fracasando como siempre nos pasó. No, por eso pues, Josué le dice al pueblo de Israel, inclinen sus corazones a Dios, inclinen su interior a Dios, su espíritu a Dios, su mente a Dios. Y ustedes lo que le quieren servir al Señor, tienen que pensar que ahora su vida es para el servicio a Dios. Y la vida de servicio comienza, no se olvide nunca de esto, hermano. Nosotros lo hemos aprendido muchos años después. La vida de servicio empieza con la obediencia por amor.
por amor al Señor, con un corazón agradecido, ¿no? Es como cuando usted recibe ayuda de una persona, una ayuda muy singular, muy particular, muy grande, y entonces esa persona necesita ayuda y usted ahora le ayuda porque fue ayudado por esa persona con un corazón, ¿no? De agradecimiento. Entonces la persona le va a decir, yo quiero pagarte por lo... No, vos no me tenés que pagar nada porque vos me has ayudado cuando yo necesité. No, y yo esto lo hago porque tengo el sentir de hacerlo. No, ¿cómo te voy a cobrar cuando vos diste tu vida por mí? ¿Cómo te voy a cobrar cuando yo estuve más necesitado, estuve al borde de la muerte, o estuve al borde de la quiebra, o estuve al borde de la desesperación y vos viniste y me ayudaste? ¿Cómo te voy a cobrar? No, y le voy a querer pagar y él no me va a querer aceptar. Bueno, y con Cristo no es menor. Si Cristo a nosotros hizo tanto por nosotros, y ahora el Señor quiere que le sirvamos. No, pero para servirle no lo podemos hacer de cualquier forma. No con pensamientos de hombre, sino con una vida resucitada le tenemos que servir al Señor. Y empezamos con lo interior, con nuestro interior. Usted mírese dentro suyo y dígame si usted es el mismo hombre, la misma mujer. No, si usted todavía ve el mismo carácter que tenía antes de ser cristiano, si usted tiene el mismo pensamiento y las mismas debilidades en la carne antes de ser cristiano, entonces usted todavía no está preparado para servir al Señor. Ahora, si usted ve en usted una vida transformada, una vida llena de amor hacia el Señor, una vida de gratitud al Señor, si usted lo que busca es engrandecer el nombre del Señor, ¿no? Si usted lo que busca es dar fruto para Dios, si usted lo que busca es que el Señor reciba la gloria y la honra, está recién empezando a estar preparada para servirle. Solamente tiene que estar esperando el llamado del Espíritu, así como lo llamó a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual yo le he llamado. Reitero esa palabra. Gloria al nombre del Señor. Dios te necesita. Dios te necesita en la iglesia. Dios te necesita para que le sirvas a Él. Este es el tiempo. Llegará un día en que no lo vamos a poder hacer. Y lo vamos a anhelar. Y las lágrimas se nos van a caer de los ojos. Y vamos a estar impedidos para servirle al Señor y va a estar el deseo de servir. Pero ¿qué vamos a esperar, hermano? Hoy estamos con salud, hoy estamos con fuerza, hoy estamos con movilidad, hoy estamos sanos para poder servirle. Entonces hagámoslo hoy, porque mañana no es nuestro mañana. Entonces, hermanos amados, no se olvide que la recompensa usted la va a recibir del Señor. No, el Señor le va a recompensar a usted por su servicio. No espere el aplauso, escóndase del aplauso. No espere la palmada en la espalda, escóndase de eso. No espere retribución de los hombres, escóndase de eso. No, yo quiero del Señor, yo quiero que el Señor me recompense. Yo todo lo hago para la gloria de su nombre. Yo todo lo hago por gratitud, porque el Señor me rescató, el Señor me salvó, el Señor me redimió. Yo tengo un corazón, no solamente que estoy enamorado del Señor, sino que yo le quiero devolver al Señor el favor, por así decirlo. ¿Entiende, hermano? Sin un corazón rendido, sin una mente rendida a Dios, entonces no estamos preparados para servirle. Acuérdese que en la vida de servicio honramos al Señor. No, su nombre es glorificado por medio de nuestra vida de servicio. Alabado sea el Señor. Si no, fijémonos en el apóstol Pablo, ¿no? Cuánto sufrimiento él tuvo, ¿no? Cuánto sufrió el apóstol Pablo en su vida de servicio, cuánto padeció él, ¿no? Y los que eran con Pablo también padecieron y sufrieron grandemente para engrandecer el nombre del Señor. Pero dice, el amor de Cristo me constriñe. No, la palabra constreñir ahí significa me obliga. No, el amor de Cristo me obliga a servirle. No, todo lo hago por amor al Señor. No, todo lo sufro por amor a Cristo.
No, que el Señor me ayude primeramente a mí, porque hablar estas palabras son muy fáciles, pero lo que se tiene que ver es en los hechos. Y usted sabe que para poder tener los hechos nosotros tenemos que depender del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no nos respalda si no somos sinceros, si nosotros no somos verdaderos. Yo espero estar siendo sincero y verdadero para que cuando tenga que mostrar el amor que le tengo a mi Señor no fracase, sino que pueda mostrar ese amor a mi Señor. Porque mi Señor me ha dado todo, mucho más de lo que yo merecía. Él siempre me levantó en alto, me escondió entre la palma de su mano, muchas veces me escondió, me protegió, el Señor muchas veces me protegió, muchas veces. Yo era el desecho, era la burla, era la risa de mucha gente, pero el Señor me escondió, porque Él conocía mi corazón, Él conoció el corazón, pero ese corazón no era un corazón inherente en mí, sino que Él lo puso ahí. No hay mérito en uno, no hay mérito, sino que todo está en Dios. Dios sea glorificado, Dios sea alabado, Dios sea servido por la iglesia. Él se merece el servicio, Él se merece una vida rendida, la cual es la tuya. Tu vida necesita, pero una vida rendida, una vida de obediencia, una vida de fe, una vida de separación, una vida no que exalte no tu persona, no mi persona, sino la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si queremos servirlo a Dios, tenemos que servirlo de corazón. ¿Entiende? Un corazón que ha sido puesto allí para un solo propósito, servir a Dios. Yo le invito a usted, hermana, hermano, que hagamos una oración juntos. Usted que en su corazón quiere servir a Dios. No lo grite, hágalo simplemente. Sirva al Señor. En lo poquito que usted puede, en lo mucho que usted puede, sírvale. No, haciendo el bien siempre, ayudando a aquellos que necesitan, obedeciendo su palabra. Sírvale a Dios siendo un buen hijo. Sirva a Dios siendo una buena esposa, siendo un buen esposo, sirva a Dios. ¿No? De esa manera también se sirve a Dios. Sirve a Dios siendo sensible. Sea sensible, no deje de ser un hombre duro, una mujer dura, testarudo, testaruda. Sea sensible a la voz de Dios. Vamos a orar, hermanos, que el Señor bendiga grandemente tu vida y mi vida. Dios quiere que nosotros le sirvamos. Dios quiere que usted le sirva. Por eso te ha preparado, por eso te ha instruido, por eso te ha levantado, para que le sirvas. Siempre en obediencia a la palabra, en obediencia al Espíritu Santo, en obediencia al pastor de la iglesia. Usted tiene que servirle al Señor. Padre Santo, estoy delante de tu presencia en esta hora para pedirte por cada uno de los hermanos y hermanas que están aquí, Señor, para servirte. Padre Santo, a ti sea la gloria, a ti sea la honra, y la alabanza por siempre y para siempre. Señor amado, bendice grandemente, Señor, la vida de cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor. Señor, nos disponemos a servirte con tu ayuda. Señor, santifícanos, purifícanos, Señor. Señor, mira, Señor, nuestro deseo y nuestra realidad son diferentes, pero de que tú puedas llevar el deseo a nuestra realidad. El deseo de servirte, de enaltecerte, el deseo de que tu nombre sea engrandecido, Señor. Ayúdanos y bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermano. Mañana vamos a estar nuevamente de 7 a 8, no como todos los días, con la ayuda y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. El Señor les bendiga, hermanos.